Es un gran placer poder compartirles todas mis vivencias, todos mis conocimientos, toda la cantidad de, digamos, de diferentes vivencias que he tenido a lo largo de mis charlas, mis conferencias que yo he dado, tanto a nivel nacional, yo vivo en este momento en Bogotá, Colombia, pero yo también imparto este tipo de charlas y este tipo de conferencias, ya sea desde el punto de vista virtual como presencial en Panamá, en Venezuela, en los Estados Unidos, en Argentina, en España, en Perú. Entonces he tenido como la oportunidad de todo eso. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy valioso que yo sé que a todos y a cada uno de ustedes les va a llamar muchísimo la atención, porque lo que comentaba Saray en torno a lo que yo hago, que es básicamente todas las actividades en torno a lo que es, llamémoslo así, la planeación estratégica y la alineación estratégica de misión, visión, políticas y objetivos de una empresa con lo que son las personas dentro de la organización. Entonces, básicamente, estos temas de branding personal, de imagen, impacto, están muy relacionados justamente con eso. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante, yo este tema lo he trabajado tanto a nivel individual, yo también he tenido el placer y el honor de trabajar con escuelas de modelaje aquí en Colombia, en donde yo preparo con varios, digamos, agencias de modelaje que se están haciendo concursos de belleza, ya sean nacionales, internacionales, a las candidatas de reinas a nivel individual. Y también esto lo he hecho para organizaciones. Esto también lo he hecho para empresas. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente es muy importante cuando uno está en cualquier lugar, en cualquier sitio, trabajar todo el tema relacionado a lo que es el branding personal y la imagen y el impacto. ¿Y qué entendemos por ese branding personal? Cuando yo estoy hablando de branding personal, me estoy refiriendo a una concepción desde el punto de vista de mi marca, cómo me estoy proyectando, cómo la gente me está observando. Y no solamente a nivel de la observación desde el punto de vista físico en este momento, por ejemplo, yo estoy a través de una cámara que ustedes me están viendo, sino también desde el punto de vista presencial. Y no solamente eso, el tema de mi atuendo, el tema de mi vocabulario, el tema de mi lenguaje, el tema de cómo me muevo. Todo esto hace parte de lo que es el branding personal y pues obviamente el tema de imagen y de impacto y el tema de la marca. Aquí hay una reflexión que me parece interesante compartírselas a ustedes y está relacionada con, ops, no sé, allá, con básicamente, ¿qué quiere decir esto en el tema de branding personal? Aquí que- Ya. En un mundo donde las apariencias cuentan tanto, tener una buena imagen personal no solo influye en cómo te ven los demás, sino también en cómo te sientes contigo mismo. Es decir, cómo realmente yo voy a proyectarme al otro. Y realmente esta proyección, ¿qué le deja en el otro? Estoy dejando legado, estoy dejando recordación. ¿Qué pasa con eso? Y a partir de esto, ¿qué ocurre? Entonces, aquí voy a hablarles a ustedes de una agenda como tal, que es lo que vamos a ver a lo largo de este, llamémoslo, este tiempo que vamos a tener de esta charla. Primero, vamos a conocernos, quiénes somos nosotros. Vamos a conocernos haciéndonos una serie de reflexiones y una serie de preguntas y una serie de interacciones de cómo yo realmente me estoy proyectando ante los demás. Ese es el tema de conocer. Y vamos a hablar desde lo interior. Aquí
pues obviamente yo empleo, digámoslo así, algunos modelos que son bien interesantes. Voy a hablarles un poco del Ikigai, que me encanta, porque realmente esto me permite poder profundizar desde el punto de vista de lo que es mi psiquis, desde el fondo de mi ser, quién soy yo. Y obviamente después de ese conocerme a nivel interior, viene cómo me proyecto, viene el tema exterior. Entonces viene el tema de la antropometría, viene el tema del kibe, viene el tema de posturas, viene el tema de gestos, viene el tema de expresiones no verbales y verbales, que obviamente son muy importantes desde el punto de vista de cómo yo voy a dejar recordación. Luego, pues obviamente vamos a hablar también del coaching, de inteligencia emocional y ya vamos cerrando en términos de cuáles son los hábitos exitosos del colaborador o de la persona. Entonces, a partir de esto, pues nos vamos a hacer una serie de, llamémoslo así, de preguntas en torno a esto que acabamos de ver, es decir, en torno a lo que es el conocernos. ¿Qué pasa acá? Aquí está. Entonces, vamos a hablar de lo que es el branding, reconocimiento y conciencia de imagen personal. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Soy un ejecutivo? ¿Soy una ama de casa? ¿Soy una persona de marketing? ¿Soy una persona que tengo que estar saliendo para ofrecer los servicios y productos? ¿Soy una persona que estoy dentro de la organización y que tengo que, de cara al público? ¿Soy alegre? ¿Soy serio o soy seria? ¿Soy analítico? Entonces, ahí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Cómo estás proyectando? ¿Qué impresión das? No, puede dar una impresión alegre, puede dar una impresión que como de seria, puede dar una impresión como de una persona como muy estricta, puedo dar una impresión de que a la gente le gusta que preguntarme y que yo obviamente le puedo ayudar. Entonces, fíjense que hay diferentes estados en los cuales las personas me pueden percibir, pero de acuerdo a qué, a cómo yo me estoy proyectando. Y luego viene la otra, cómo transformas tu presencia en una herramienta de éxito. Es decir, en cualquier sitio y en cualquier lugar y en cualquier momento en donde nosotros estemos, cómo yo me estoy proyectando. Entonces, está relacionado con eso. Por eso estamos hablando acá de cómo transformas tu presencia en una herramienta de éxito. Te ves bien arreglada, te ves bien presentada, los colores te lucen, estás bien peinada, estás en una postura adecuada y obviamente la gente se te acerca, la gente te pregunta cosas. Entonces, esas tres preguntas de branding y reconocimiento y conciencia de imagen personal son claves. ¿Quién eres tú? ¿Qué impresión das? ¿Y cómo transformas tu presencia en una herramienta de éxito? ¿Para qué? Aquí ya vamos a comenzar a trabajar desde el punto de vista de cómo somos nosotros a nivel ya desde lo más profundo de nuestro ser. Y aquí entramos a lo que es el, lo que es el Ikigai. Como les decía, el Ikigai es un concepto japonés muy interesante, muy valioso. ¿Por qué? Porque obviamente aquí me permite entender cómo yo me proyecto desde diferentes estadios o de diferentes etapas. Entonces aquí viene, primero, vamos a analizar desde ese Ikigai lo que yo amo. ¿Qué es lo que yo amo? Aquí, por ejemplo, yo cuando lo he trabajado
como les decía, yo he trabajado con ejecutivos, he trabajado también con estudiantes universitarios. Me he encontrado respuestas bien interesantes relacionadas con eso. Hay gente que le dice a uno, yo me amo a mí mismo. Yo soy, mejor dicho, yo me amo a mí mismo. A veces le dicen a uno lo que amas. No, yo amo a mi mascota. Ah, no, yo amo a mi padre, o yo amo a mi madre, o yo amo a mi esposa, o yo amo mi profesión, o yo amo lo que yo hago. Entonces, fíjense que desde ese punto de vista y desde esa respuesta, uno ya comienza a analizar cómo es esa persona. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema de lo que ama. Lo otro viene, y fíjense que ahí vemos que hay como una intersección entre lo que amo y en lo que eres bueno, que es la pasión, ¿sí? Porque resulta que cuando yo amo algo, por ejemplo, en el tema de trabajo, en el tema de lo que a mí me gusta hacer, yo siempre pongo el ejemplo mío. Personalmente, a mí me encanta trabajar todo el tema de lo que es la alineación estratégica, imagen, glamour, protocolo, etiqueta. Me encanta. Y lo amo, tengo pasión por eso, lo aplico, ¿cómo se llama? Lo voy divulgando y no me interesa en qué tiempo y a qué horas lo tengo que hacer, porque soy feliz haciendo. Entonces, ahí está lo que amo y la pasión, ¿sí? Y luego, en lo que eres bueno. Ah, no, que yo soy bueno para hablar en público, que yo soy bueno para proyectarme haciendo cosas. Yo, la verdad, hay gente que le dice a uno, yo prefiero más bien decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero yo prefiero estar escondido o escondido. ¿Mm? Hay gente que es así. Hay gente que no le gusta mostrarse a sí misma. Casi que ahí yo hablo siempre como de una personalidad tipo C, que son personas que les gusta decirle a la gente todas las instrucciones, pero no se lanzan. Hay gente que es muy A, hay gente que le gusta ser muy intrépida, moviéndose mucho, participando en muchas cosas, en fin, la ve uno que está de un lado para otro, esas son las personas A y obviamente implica también su forma de ser, su vestuario, que tiene que ser un vestuario más ligero, ¿sí? Los ve uno así. Hay personas tipo B, que son muy, como se llama, organizadas, muy planeadoras. Entonces ahí vemos ya tres tipos interesantes de personalidad relacionado con lo que amo y en lo que eres bueno. Entonces, la A, que es la activa, la impulsiva, la B, que es la organizada, y la C, que es la que le gusta estar detrás de. Bien. Luego viene el tema de la profesión. ¿A qué me dedico yo? Ah, no, que yo soy periodista. Ah, no, que yo soy comunicador social, que yo soy médico, que yo soy psicólogo, que soy administrador de empresas, que soy ingeniero. Es la profesión. Y bueno, yo les pregunto, y desde tu profesión, ¿tú cómo te quieres destacar? ¿Tú cómo quieres que la gente te recuerde? Y volvemos al tema de brand. Y luego, por lo que puedes cobrar, ¿por qué puedes cobrar? ¿Por tus conocimientos o por tus, llamémoslo así, tus características desde el punto de vista de hacer cosas o o por tu imagen? ¿Por qué? Por lo que puedes cobrar, ¿sí? O por lo que a ti realmente te llama mucho la atención y tú te dedicas a eso, pues ahí está. Y viene el tema de la vocación, que la vocación, ¿qué es? La vocación está relacionada a lo que yo realmente tengo en el fondo de mi ser y es lo que yo siempre he añorado. A veces pasa que la vocación, la profesión, y llamémoslo, y la pasión están muy involucradas y son lo mismo. Pero a veces pasa que no. A veces hay gente que tiene una profesión, pero realmente su pasión es otra. A veces uno se encuentra ese tipo de cosas. Y luego viene algo bien interesante en el Ikigai, que es la misión. La misión, o sea, lo que el mundo necesita, mi razón de ser. Es decir, mi propósito de vida y lo que yo realmente tengo que proyectar ante los demás. Entonces,
en ese orden de ideas, fíjense que aquí ya estamos hablando de conceptos desde el punto de vista del interior del ser. Yo siempre digo, yo no puedo trabajar el tema de branding, de imagen, es decir, no lo puedo hacer si la gente realmente no empieza de adentro para afuera, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, si yo realmente me doy cuenta de quién soy yo, cómo me quiero proyectar, quiero dejar un legado, pues entonces, obviamente que eso es importante. Ahora bien, esa es la parte interna. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista exterior? Vamos a pasar ahora ya a conceptos exteriores. Vamos a conocernos mejor, es decir, cómo es mi antropometría. ¿Qué es el tema de la antropometría? La antropometría es la forma corporal, cuerpo, ¿sí? Pero aquí estamos hablando, cuando yo hablo de antropometría, estoy hablando desde, digámoslo así, un poco de figuras desde el punto de vista geométrico. Entonces, porque luego vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con manejo corporal, pero ya se los voy a mencionar más adelante. Entonces, el tema de antropometría, es decir, cómo yo soy y obviamente cuál es el estilo de ropa, de atuendos que me quedan bien a mi forma corporal y a mi estilo personal. Eso es clave, ¿sí? A mi forma corporal y a mi estilo personal. ¿Cómo soy desde el punto de vista emocional? Entonces aquí viene, por ejemplo, tres estilos. El ectomorfo, que hablamos que el ectomorfo son personas o endomorfo, ¿sí? Que son personas que se llaman también, son lo que es los hombros y la cadera son absolutamente rectos, casi que a veces lo llaman como en rectángulo. Entonces ahí lo vemos, por eso yo estoy hablando de una figura geométrica, como en un rectángulo, ese es el ectomorfo. Entonces son personas delgadas, son personas de estructuras finas, son personas que obviamente no ganan mucho peso con facilidad, y pues son personas muy, llamémoslo así, rectas y desde el punto de vista de lo que es figuras geométricas como un rectángulo, ¿sí? Fíjense aquí, vemos el caso de la dama, que está ahí en el ectomorfo. Se puede formar una figura que se llama un poco la figura de reloj de arena, que es un poco, digamos, en esta parte de acá es más ancha, en la parte de la cadera es más ancha y obviamente hace una figura así, por eso se llama reloj de arena. Entonces ahí está la figura ectomorfa o endomorfa y la figura geométrica es, llamémoslo así, un rectángulo. Pasemos a la siguiente, que es la figura atlética. ¿Qué pasa con la figura atlética? O la mesomorfa, es decir, esta parte de acá es muy ancha y las caderas son más estrechas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, es cuando se habla de los triángulos. Entonces es el triángulo, llamémoslo invertido, o el triángulo normal. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ese tipo de figuras como tal y pues obviamente tiene uno que saber cómo es. Y luego viene la endomorfa, que es la endomorfa o también la llaman pícnica, que es la persona que ya es un poquito más redonda. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer estas figuras desde la antropometría? Para saber qué tipo de atuendos y qué tipo de ropa me quedan bien. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, fíjense que aquí estoy mostrando primero de damas, fíjense lo que yo les hablaba ahorita, de los triángulos invertidos o los rectos. Tengo que saber, por ejemplo, que en un triángulo invertido
tengo que, en esta parte de acá soy más ancha y aquí soy más delgada. Entonces la idea es que tiene que haber una sincronía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el tema de los rectángulos? Pues sacar un poquito más de cuerpo para que no se vea la persona tan de triángulo, perdón, tan de rectángulo como tal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los señores? Pues aquí están los señores. Entonces, fíjense que ahí están, casi que vemos tres figuras, lo que hablábamos ahorita de lo que era la antropometría, que es el rectángulo, que el rectángulo es el endomorfo. Luego aquí vemos, por ejemplo, esta figura también, que es como un triángulo como tal, que es lo que es la persona atlética. Y luego viene lo que es el óvalo, que es la persona que se llama también pícnica como tal. Entonces, obviamente, tiene que saber cómo debe, es decir, qué tipo de prenda se debe colocar, qué tipo de ropa debe usar. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres. Una persona que es ectomorfa o que es endomorfa, es decir, que es toda rectangular, siempre lo que son las chaquetas, ¿sí? O lo que son las chaquetas que usa, deben ser más largas de la cadera. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que tienen la figura rectangular se ven las piernas más largas que el tronco. Entonces, como se ven las piernas más largas que el tronco, entonces la idea es que haya un equilibrio. Y luego, ¿qué pasa con las personas triangulares? Ahí sí deben usar las chaquetas o, por ejemplo, las chaquetas o, por ejemplo, las casacas o todo este tipo de cosas, deben usarlas en la cintura. ¿Por qué? Porque si se las van a colocar más abajo, acuérdense lo que hablábamos nosotros de las figuras triangulares que se ven muy gruesas, muy anchas acá. Entonces, la idea es que haya también un equilibrio, es decir, que haya un equilibrio entre el ancho de acá y estas personas triangulares se ven con las piernas más pequeñas, como más cortas. Entonces, la idea es que haya equilibrio. Entonces, por eso, ¿y qué pasa con las personas que son óvalos? Pasa exactamente lo mismo que los triángulos. Tienen que usar prendas que vayan en la cintura, porque si van a colocarse prendas más abajo de la cintura, estoy hablando de chaquetas y estoy hablando de sacos y cosas de ese estilo, pues obviamente tienen que usarlo en la cintura para que haya equilibrio entre lo que son las piernas y lo que es el tronco. Muy bien. Entonces, fíjense que ahí ya estamos pasando a otra parte bien importante de lo que es, llamémoslo así, todo el tema de imagen, que ya es cómo me estoy proyectando hacia afuera. Ahora bien, ahora viene un elemento, es lo que se llama la colorimetría. Es la colorimetría. La colorimetría está relacionada en términos de qué? De cómo, de acuerdo a mi color de cabello, mi color de ojos y mi color de piel, ¿qué es lo que me debe quedar mejor? Aquí tenemos los colores fríos y colores cálidos. ¿Cuáles son los colores fríos? Entonces, ahí, por ejemplo, yo les estoy mostrando en esa paleta que vemos acá, pero ahora yo les voy a mostrar acá en vivo y en directo que tengo mis pantones relacionados con eso. ¿Qué pasa con las personas de invierno o lo que son los colores oscuros? Los colores básicamente son los colores negros, azules, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, las personas de invierno, que ya voy a comenzar a mostrarles. Las personas de invierno, por ejemplo, con color negro, quedan muy bien, las personas de invierno. Las personas de invierno, por ejemplo, quedan muy bien con este color que se llama el color azul rey. El color invierno son personas que decimos, son muy contrastadas.
pueden tener o la piel muy oscura o pueden tener la piel muy clara y el cabello oscuro. Por eso se llaman invierno porque son muy contrastadas. Por ejemplo, hay personas que son blancas y tienen el cabello negro. Esas son invierno. Hay personas que tienen la piel oscura, o sea, trigueñas o color más oscuro, y obviamente también es el color invierno. Fíjense que ahí estamos viendo ese tipo ahí está el tema, y por eso se llaman oscuros como tal. Bien, ahora pasemos, por ejemplo, a otro color que se llama los colores, también pertenece a los colores fríos. Y yo diría que casi que todos los latinoamericanos, bueno, perdón, antes de pasar a hablar de eso, ¿qué no les queda bien a las personas de invierno? Atención a eso, miren los colores que les quedan bien. Todo lo que ya dijimos, los azules, los negros, los fucsias, todos esos colores les quedan muy bien. ¿Qué colores no les quedan bien a los inviernos? Colores muy claritos. Por ejemplo, esto, no, porque obviamente se ven perdidas. Estos colores tampoco les quedan bien. Estos colores no les quedan bien a unas personas de invierno. Bien, vamos a hablar del siguiente color que se llama frío, que es el color verano. ¿Qué pasa con los colores verano? Los colores verano, yo diría, ahí vuelvo y repito, las personas latinoamericanas tienen como un subtono amarillo. Eso pasa con el color verano, tienen como un subtono amarillo. Entonces, por eso las personas de verano, ¿qué colores deben usar? Vamos a hablar primero de los colores. Fíjense que ahí ya están en la paleta que ustedes están viendo ahí, luminoso, suave, y ahí están todos estos colores claros, perfectos. Y estos colores también los pueden usar los veranos. Miren este color, que es muy lindo. Este color también lo pueden usar las personas de verano. Es un color muy bonito. Este color también lo pueden usar las personas de verano. Bueno, este también lo pueden usar las personas de verano, este color verde. Este también lo pueden usar, es un color muy bonito también. Y bueno, el color rojo, fíjense que hasta ahora lo pueden usar inviernos y veranos también. ¿Qué colores definitivamente no pueden usar las personas de verano? Por favor, no usar esos colores porque se me van a perder. Este color, que se llama el verde aceituna, ¿sí? O pistacho, este color no, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ese color hace que la persona se vea muy, lo que decíamos, como tienen cierto subtono como amarillo, y por acá tengo, por ejemplo, un color amarillo clarito, que ese color amarillo tan clarito tampoco les queda bien a las personas de verano. Bueno. Pasemos ahora a la siguiente, llamémoslo, tanda de colores en la paleta, que son lo que llamamos los colores cálidos. Entonces, fíjense que ahí están las primaveras. Yo soy primavera. ¿Qué pasa? Fíjense que yo qué colores tengo. Tengo color magenta, tengo color blanco con rosado, ¿sí? Esos colores me quedan muy bien. Y este color, por ejemplo, es un color que nos queda perfectas a las primaveras. Color muy bonito. Inclusive este color que las veranos no pueden usar tampoco. Este color es muy, muy bonito para las personas de primavera. ¿Qué colores no debemos usar las personas de primavera? Todo lo que son también colores muy claritos, los colores muy claritos no, ni tampoco podemos usar los colores, por ejemplo, el negro no es un color muy apropiado. Bien, entonces ahora vamos a hablar, o sea, la colorimetría quedó todo claro. ¿O hay alguna inquietud? Todo muy claro. Bien, entonces ahora vamos a hablar del kibe. Ahí están viendo ya la diapositiva del kibe.
Y está la presentación de la parte del kibe. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces resulta que yo les estaba comentando que el señor David Kiber, básicamente, él, digamos que complementando un poco lo relacionado desde el punto de vista, llamémoslo así, de las figuras geométricas, que era lo que hablábamos de la antropometría, complementó desde el punto de vista de cómo son las formas corporales, que eso es lo que habla el señor Kibe. Y habló también de algunos elementos de lo que es el famoso yin y yang, que es todo el tema de lo japonés. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, cómo es una persona de figura Yan, entonces son personas que son A y B, es decir, son personas de tipo masculino. Ahora yo les voy a explicar mejor eso. Y las personas que son D y E es más que todo la figura femenina, o sea, la figura Yin. Y la figura C es lo que están el equilibrio entre lo yin y lo yang. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando en relación ya a, ahí está, perfecto, ahora sí. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, ahí están todos viendo, ¿verdad? ¿Alguna inquietud o estamos viendo todos? Sí, se logra ver perfectamente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el Kibe? Nosotros cuando trabajamos todos estos elementos desde el punto de vista de la imagen, o yo, Silvia Meléndez, cuando trabajo todo el tema de la imagen, no solamente me rijo desde el punto de vista de antropometría y colorimetría, sino también el Kibe, que ha sido lo último que he trabajado. Básicamente, esto empezó como en los años 80, en donde tenemos cuatro grandes, llamémoslo, elementos, que son la estructura ósea corporal, es decir, cómo es la persona desde el punto de vista de sus huesos, por llamarlo así, la forma del cuerpo, la estructura ósea facial y los rasgos faciales. Cuando yo hablo de la estructura ósea corporal, ¿a qué me refiero? Si tiene los huesos largos, si tiene los huesos cortos, si tiene los huesos gruesos, ¿sí? Esa es la estructura ósea corporal. La forma del cuerpo, fíjense que está muy relacionado con lo que veíamos desde el punto de vista de las figuras geométricas. Entonces, que si la persona es triangular, que si la persona es rectángulo, que si la persona es cuadrado, que si es triángulo invertido, que si es un óvalo, que si es un círculo, esas son las formas del cuerpo. La estructura ósea facial, entonces ahí está relacionado en términos de qué, cómo es la forma de los ojos, cómo es la forma llamémoslo así, desde el punto de vista de las mejillas, cómo es desde el punto de vista de su mandíbula y los rasgos faciales. Entonces, la nariz, los ojos, la boca, la frente. Entonces, ¿qué pasa con esto? A partir de esto, entonces es que se creó, y me voy a volver otra vez a la diapositiva anterior, que tenemos lo relacionado a lo que son, por ejemplo, si las personas son muy, llamémoslo así, llamémoslo, más fuertes, entonces son personas que se pueden considerar de estructura corporal dramática. ¿No? Entonces, la estructura corporal dramática es más que todo el ya masculino, o sea, el A y el B. Lo que son, por ejemplo, la clásica, entonces hay que son, digamos, estructuras que son la yin, la femenina, la D y la E, que obviamente rasgos mucho más delicados, más delgados. Y fíjense que aquí hay algo que se llama la gamín clásica. ¿Qué pasa con esa gamín? La gamín está entre, digámoslo, entre tener rasgos muy fuertes y a la vez, por ejemplo, personas que tienen huesos grandes, pero que la estructura de la cara es suave. Entonces, está relacionado mucho con eso. Entonces, ahí vemos, fíjense cómo se relaciona ese tema del kibe. Hay un test muy interesante y muy completo en donde
Hay una serie de preguntas relacionadas con esto, con estructura, que cómo son sus huesos, que cómo, que si usted tiene, por ejemplo, el tema de estructura del cuerpo, que si las manos son grandes, que si son pequeñas, que cómo son los dedos. Entonces, la persona ya comienza a, llamémoslo así, a poderse identificar. Bien, entonces ahora vamos a pasar, fíjense que después que ya hemos hablado desde el punto de vista de lo que es antropometría, colorimetría, ahora y Equive, vamos a hablar ahora de posturas. ¿Qué pasa con las posturas? Obviamente que son unos elementos fundamentales para poderme yo proyectar de una manera armoniosa y de una manera elocuente ante los demás. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el tema de posturas. Hay una postura que, la primera postura que vemos, la de la mujer que está de izquierda a derecha, es una postura que digamos que tiene el brazo un poquito, digamos, en la cintura y se ve un poco, digamos, la luz, por llamarlo así. Es una postura que es, llamémoslo, elocuente y adecuada. La postura que le sigue a continuación, que es la postura que se llama de jarro, no es una postura, llamémoslo, adecuada. ¿Por qué? Porque es una postura impositiva, es una postura un poco aversiva, entonces yo no recomiendo que se haga ese tipo de postura. La siguiente que vemos de la joven que tiene, digamos, está un poco más relajada, está bien, es una postura, digamos, que uno la puede utilizar como para ambientes en los cuales uno va a trabajar con gente muy joven, entonces uno puede colocar ese tipo de postura un poco como para acercarse a ellos. Ahora bien, ¿qué pasa con el caballero siguiente que vemos acá? Está muy cerrado. Estos caballeros están muy cerrados todos. ¿Por qué? Porque obviamente uno jamás se debe colocar manos en los bolsillos, porque las manos en los bolsillos implican inseguridad. Entonces, no es adecuado colocarse manos en los bolsillos porque esto hace que pierda uno en una presentación o a la hora de ofrecer algo, pierda credibilidad. Entonces, obviamente que no es adecuado. ¿Cómo debe ser las manos de un caballero igual a la posición número uno de la dama que veíamos acá? Está bien, una dama y un caballero, o inclusive la posición número tres también la puede hacer un caballero, es decir, que se vea que él está manejando el auditorio, pero que no se le note el nerviosismo metiéndose las manos en los bolsillos o cosas de ese estilo, porque no está bien. Bueno, entonces ahora, fíjense que aquí ya hemos hablado desde el punto de vista de lo que se llama la forma corporal. Y pues obviamente desde la forma corporal yo estoy enviando una serie de mensajes no verbales, porque básicamente cuando uno se está proyectando y cuando uno llega a cualquier sitio, antes uno de hablar, ¿qué pasa? La gente sencillamente lo observa a uno. Y está a uno dejando una serie, digamos, de mensajes que son interesantes allí. Entonces aquí viene el lenguaje no verbal. ¿De qué se trata el lenguaje no verbal? Bueno, ¿ahí me están escuchando? Sí, se ¿Alguna escucha pregunta? perfectamente. No se escucha muy Perfecto. bien. Gracias. Entonces, vamos a hablar ahora del lenguaje no verbal. Fíjense que inicié con el lenguaje no verbal desde el punto de vista corporal y postural en términos de cómo nos debemos poner de pie. ¿Y qué implica eso?
implica que uno tiene dentro del lenguaje no verbal algo que se llama los emblemas. ¿Qué es un emblema? Un emblema es la significancia en el momento en que uno llega a un sitio y cómo uno interactúa con él mismo. Eso es un emblema. Entonces, yo llego al sitio, sonrío, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eso es un emblema. Es decir, ahí ustedes me escucharon hablar. Voy a hacerlo sin hablar, que es el emblema. Es decir, yo estoy observándolos, estoy sonriendo, estoy moviendo la cabeza de una manera en la cual yo quiero sentir, como se dice, ese relacionamiento. Entonces ahí está el emblema. ¿Qué es un ilustrador? Ilustrador está relacionado, por ejemplo, un ilustrador, alguien me habla de algo y yo de una vez me rasco la cabeza. Eso es un ilustrador. Es decir, que esa situación me parece como complicada. Mire que acabé de hacer otro ilustrador, este. Me están diciendo algo y yo de una vez coloco la mano acá. Eso es un ilustrador. O, ¿cómo te parece esta situación, tal cosa? Entonces uno hace la cabeza, se coloca la mano acá. Eso es un ilustrador. Viene el regulador. ¿Qué es un regulador? El regulador es, digámoslo, que ha sido muy aprendido. Por ejemplo, el dar la mano. Ese es el típico regulador. Entonces, uno llega a cualquier sitio y de una vez, ¿cómo da la mano? Ya sabemos que nosotros siempre tenemos que dar la mano como con el clic, que yo siempre explico con el clic. Y pues nunca se debe dar de esta forma, ni tampoco se debe dar así, sino obviamente el clic. Y esto va para hombres y para mujeres, ¿sí? Entonces, un regulador es precisamente eso, que a uno le comentan algo y uno hace la cabeza así, para decir sí, en el caso de, o para decir no. Esos son reguladores. ¿Por qué? Porque uno ya, obviamente, los ha adaptado. Viene ahora el tema de los adaptadores sociales. ¿Qué son los adaptadores de tipo social? Entonces, aquí viene el primero, que son los instrumentales, es decir, que a veces uno utiliza ciertas cosas para poderse uno, digamos, el instrumental como para poderse, no, que no me gustó algo y se deja la oreja, entonces es instrumental. Y de subsistencia se dice que es casi que para uno eh, digamos que para uno defenderse cualquier cosa, le pasa a uno algo y uno, ¿qué es lo primero que hace? Pues uno se defiende, ¿no? Uno pone las manos así, o uno se tapa los ojos, o uno se va a caer. Entonces, todo eso hace parte del tema de subsistencia. ¿Y el paralenguaje qué es? Que en la medida que nosotros vamos hablando, nosotros vamos utilizando una serie de gestos, ya sea desde el punto de vista, eh, llamémoslo, desde el punto de vista de la cara, ¿sí? Y también desde el punto de vista facial, lo que yo llamo el tema de, está relacionado con todo lo que es el movimiento de los ojos, el movimiento de la boca, el movimiento de la mandíbula, ¿sí? Todo eso hace parte, visajismo, se llama visajismos, y obviamente está relacionado con eso. Y luego viene, entonces, todos esos son paralenguajes, es decir, uno no puede ser, como se dice, una persona estática o una persona que no puede uno, digamos, como la cara, digamos, como parece como muñeco de cera. No, uno tiene que obviamente mostrarse, ya sea desde el punto de vista, como estamos haciéndolo en este momento, ya sea desde el punto de vista virtual o ya sea desde el punto de vista físico, cómo nosotros nos vamos proyectando. Entonces, todo eso hace parte del paralenguaje. Otra cosa importante que hace parte del paralenguaje, las manos. Es decir, en la medida que yo voy hablando, voy moviendo mis manos. Eso es el paralenguaje.
Entonces, obviamente que el lenguaje no verbal, yo diría que es fundamental para poder yo apropiarme de un auditorio, para poder yo ser elocuente, ser claro, preciso y conciso en mi conversación, porque en esa medida que yo voy hablando, obviamente yo tengo que hacer ciertos movimientos para darle fuerza y elocuencia. Entonces, está relacionado con eso. Ese es el lenguaje no verbal. Y ahora vamos a pasar al lenguaje verbal. Entonces, el lenguaje verbal. Después de que yo, como se dice, ya manejo y domino todos los elementos del lenguaje no verbal, tengo que aprender a manejar el lenguaje verbal. Yo siempre les digo, como les comentaba, yo también trabajo esto con universidades y trabajo también, como les decía, candidatas a reinas y todo. Yo les decía, es muy importante que que en la medida que ustedes estén hablando, para que ustedes realmente sean, llamémoslo así, trasciendan, dejen, como se dice, impacto en lo que están hablando, siempre tienen que relacionar el lenguaje no verbal y el verbal. Bien, ahora viene el lenguaje verbal. Entonces, obviamente que el lenguaje verbal está relacionado con ¿qué? Con la escucha activa. Es decir, ¿qué es el tema de escucha activa? Aprender a manejar adecuadamente nuestra voz. Aquí viene la respiración consciente. ¿Qué es ese tema de la respiración consciente? Está relacionado con la actitud. Hay sitios en los cuales uno llega y de una vez tiene, como decimos, empatía, porque el ambiente, la cognición, lo que me produce desde el punto emocional, me genera una conducta. Eso es la actitud, esa es la respiración consciente. Hay sitios en los cuales puede que no ocurra eso, que le pase a uno algo, pero uno tiene que aprender a tener autocontrol. Entonces está relacionado con eso. Entonces ahí viene el tema de la respiración consciente. Yo tengo que respirar, inspirar, respirar, inspirar. Otra cosa importante en el lenguaje no verbal, la colocación de la voz. ¿Cómo es mi voz? Yo creo que todos aquí nos ha pasado que hemos tenido unas experiencias un poco raras, por llamarlo así, cuando uno se escucha por primera vez en una grabadora. Entonces uno dice, pero esa soy yo, no puede ser, pero esa es mi voz. No, pero yo no hablo así, porque resulta que cuando uno se está grabando, realmente se escucha la voz real que ustedes están percibiendo, por ejemplo, de mí. Y pues obviamente a veces uno dice ciertos matices, ciertas cosas que yo no me había dado cuenta cuando estoy hablando, las tenía, pues obviamente es la hora de poder tener un plan en términos de cómo voy a mejorar esa voz. Entonces, eso es lo que se llama la colocación de la voz. Viene el tono, cómo es mi tono de voz, es decir, mi cadencia, el volumen, mi capacidad pulmonar, mi vocalización, es decir, cómo vocalizo y cómo articulo cada una de las diferentes palabras y la enunciación. ¿Qué es la enunciación de la voz? Darle fuerza, darle energía, darle alegría, darle motivación, esa es la enunciación. Porque yo creo que todo nos ha pasado que a veces uno escucha unas muy buenas, entre comillas, conversaciones, pero planas, absolutamente planas. Entonces, ¿qué pasa?
a los 5 minutos yo ya estoy dormida o dormido. Entonces, la enunciación es lo que le da emoción, es lo que le da alegría, es lo que le da fuerza a la voz, ¿sí? Entonces, es importante eso. Lo otro, las características acústicas de mi voz. ¿Cómo es mi velocidad? Entiendo yo que aquí estamos de diferentes partes de Latinoamérica. Yo soy, como les decía, colombiana, vivo hace mucho tiempo en Bogotá, pero obviamente mi velocidad en el tema de la voz es diferente a, por ejemplo, la de un chileno, a la de un argentino, a la de un peruano, es diferente. El tema de ritmo también, porque obviamente se están manejando las sonoridades acústicas muy diferentes y la revaloración. Entonces ahí está en términos de eso. Por eso cuando uno está haciendo una conferencia a nivel internacional, uno en lo posible procura tener un tono más neutro y no tener un tono, digamos, que sea característico de la región donde uno está, sino que sea un tono neutro, porque estamos con personas de diferentes partes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en la voz, que es tener ideas principales y de poder. Es decir, cuando yo voy a decir algo, yo tengo que saber qué digo, cómo lo digo, para qué lo digo y poner atención a qué, a las entradas y a las conclusiones. Eso también es importante. Es decir, ver uno de qué manera empieza uno a hablar y cómo llega. Y obviamente no temer a los silencios. Fíjense lo que nos pasó ahorita con la presentación. No, pues son cosas que pasan. Entonces, lo importante es que, bueno, rápidamente se va solucionando el problema, pero no temer a los silencios, como decimos coloquialmente, no paniquearnos, ¿sí? Vamos haciendo, es decir, el tema de los silencios, yo diría que son claves y son fundamentales. Hay gente que con tal de estar hablando, se quedan, mejor dicho, hablan y dicen cosas incoherentes. No, el silencio es sano porque uno va organizando sus ideas desde el punto de vista mental. No temer a los silencios, hay que hacer pausas, fluidez verbal, tenemos que relajarnos y conectar con nuestra experiencia, que eso es lo importante dentro del punto de vista del lenguaje verbal. Y en ese orden de ideas que tenemos lo que llamamos el lenguaje verbal, es decir, la oratoria. Cuando yo estoy hablando frente a un auditorio, ¿qué debo tener en cuenta? Exponer mi cuerpo, obviamente es clave eso, prepararme desde el punto de vista de cuando yo, por ejemplo, voy a hablar frente a un auditorio, hacer ejercicios desde el punto de vista vocal, eso es clave para poder tener mayor capacidad de la voz. El tema de hablar solo, ¿qué es? Es importante, por ejemplo, frente a un espejo hablarse, filmarse, es decir, cómo nosotros nos estamos viendo y cómo podemos hacer retroalimentación de lo que estamos haciendo. Entonces ahí está el tema de hablar. Aprender de quienes nos gustan. Sí, es importante. Yo siempre me encanta. Yo, por ejemplo, ahorita estoy siguiendo a gente que está muy metida en este tema de la comunicación y el del lenguaje, y me doy cuenta cómo su postura corporal, qué tipo de anécdotas cuentan, cómo se mueven, eh, qué es lo que hacen. Entonces, eso es importante, pero no imitarlos. Ellos son ellos y yo soy yo. No imitarlos. Hay que expresarnos positivamente siempre en el tema de oratoria y uno debe siempre practicar, practicar, practicar y practicar, porque eso es bien importante y bien claro. Bueno, otra cosa que tengo importantísima que contarles a ustedes en términos de lo que es el branding personal está relacionado con lo que llamamos el coaching, que ustedes saben que el coaching, yo trabajo mucho coaching ontológico, es decir, el coaching del interior del individuo. ¿Y
¿Qué pasa? Aquí estoy trabajando desde lo que yo llamo, este se llama el círculo dorado, es un modelo creado por Simon Sinek. ¿Para qué sirve? Sirve precisamente para poder uno conocer cómo yo me puedo comunicar, es decir, qué comunico, cómo comunico y por qué lo comunico. Está relacionado precisamente con ese tipo de cosas. Cómo yo, por ejemplo, lo que estoy diciendo, por qué es importante, por qué es valioso y cuáles son las herramientas y cuáles son los instrumentos para poderlo decir y obviamente el por qué va a dejar, digamos, una serie de ideas claves en términos de eso. Ese es el círculo dorado. Fíjense que esto está muy relacionado casi que con lo que veíamos al principio, con el Ikigai. Está muy relacionado con eso, pero aquí ya se está manejando desde el punto de vista de lo que es la comunicación. Bueno, otro elemento importante dentro de lo que es el branding es la inteligencia emocional. Y como dice, fíjense lo que está pasando ahora con todas las situaciones que estamos viviendo en nuestros diferentes países. Yo digo, definitivamente la gente no sabe manejar inteligencia emocional. Porque resulta que la inteligencia emocional es, obviamente, la forma en la cual yo tengo que manejar mis emociones. Y no puedo estar, como se dice, diciendo una cantidad de cosas y hablando y hablando y hablando, pero no proceso desde el punto de vista mental. Eso es lo que pasa con el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Primero debo procesar a nivel mental y luego sí puedo divulgar. Entonces, hay que aprender, por eso estoy hablando acá el tema de la autoconciencia. Tenemos que ser autoconscientes en términos de qué? De entender lo que yo siento, por qué lo siento, pero primero haga un análisis muy exhaustivo de qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Entonces ahí está el tema de la autoconciencia. Luego viene el tema de la conciencia social y la empatía. ¿Qué pasa con esa conciencia social y la empatía? Entender a las otras personas. Y la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona. Ese es el tema de la empatía. Yo debo entender y debo comprender por qué la persona actúa de determinada manera. Y obviamente a partir de eso, ¿qué sucede con ella? Entonces ahí está el tema de la empatía. El autocontrol. ¿Qué pasa con el autocontrol? El autocontrol está relacionado a que yo tengo que aprender a gestionarme a mí misma. Yo tengo que aprender a motivarme a mí misma, a seguir mis metas, a superar los obstáculos, a saber manejar el estrés. Y ese autocontrol también está relacionado con algo que se llama la asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es saber decirle a la gente las cosas sin herirla y sin lastimarla. Es decir, que la gente lo comprenda a uno, pero yo no voy a lastimar a nadie. Entonces está relacionado justamente con eso. Ese es el tema de, llamémoslo, que yo diría que en este momento estamos muy carentes de, ¿no? Tenemos que aprender a gestionar todas las emociones. Y viene lo otro, que es el tema de las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales?
Las habilidades sociales, y aquí yo ya estoy haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto, unas habilidades sociales en términos de qué, de obviamente conocerme a mí mismo, de saber quién soy yo, de, de en el tipo de ambiente en el cual yo voy a estar interrelacionado, ¿estoy preparada para ese ambiente? ¿O de repente tengo que conocerlo más? Porque eso también es clave. Yo también a veces les digo a mis chicos, por ejemplo, el tema de habilidades sociales, que a veces uno tiene que trabajar con personas de culturas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, obviamente que todo este, llamémoslo, toda esta cantidad de cosas que yo les he dicho, pues hay que hacerles una serie de ajustes para poder yo entender y comprender y poder interactuar adecuadamente con estas personas. De, llamémoslo, de esta cultura o de esta comunidad. El otro día estaba yo hablando eso con los chicos, por ejemplo, hablar uno con personas de la cultura, de culturas indígenas. Ellos tienen sus cosmografías muy diferentes a las nuestras, pero entonces la idea es que ellos, vamos a aprender de ellos y la idea es que hagamos una muy buena interrelación en torno a eso. Entonces, eso es clave. Y lo otro, en términos también de, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, de las nuevas tendencias, que estamos, por ejemplo, cómo trabajar uno con diferentes tipos de una persona en diversidad funcional visual, en diversidad funcional auditiva, en diversidad funcional motriz, las comunidades LGTBIQ+, todo este tipo de cosas, obviamente, yo tengo que aprender a manejar todo este tipo de, llamémoslo así, de interrelaciones para poder estar en armonía, que eso es lo que yo tengo que buscar precisamente con esto. En armonía, y fíjense que ya esto último es cómo yo me estoy proyectando en términos de lo que es cómo desde el punto de vista de lo que llamamos como el protocolo, ¿no? Que está relacionado con eso. Y aquí vemos en relación a lo que son los hábitos exitosos. Es decir, ¿qué quiere decir un hábito exitoso cuando yo estoy trabajando todo el tema del branding personal, imagen e impacto? Primero, yo debo tener en cuenta que debo determinar quién soy yo, determinar mi estilo, en qué situación me puedo sentir mejor, debo prepararme más. También aquí estamos hablando de algo que se llama el armario cápsula. ¿Qué es un armario cápsula? Un armario cápsula es el conjunto de piezas que yo puedo tener para interactuar con los demás. Eso es un armario cápsula. Entonces, cuando yo hablo de armario cápsula, me refiero, por ejemplo, a las chaquetas, a las blusas, a los pantalones, a las faldas, los colores que me quedan bien o los colores que son apropiados, por ejemplo, para trabajar diferentes tipos de situaciones. Esos son armarios cápsula. No, que es que yo voy a estar representando mi país en la ONU. ¿Cómo me debo vestir para la ONU? ¿Qué debo tener en cuenta para estar allí? Hay una serie de, llamémoslo así, de elementos en términos de eh, los colores tienen que ser colores, generalmente son grises, generalmente son azules, con blancos. eh, los hombres pueden ir de corbata, pueden ir de buzo, pueden ir de pashmina, las mujeres tienen que pueden ir con blazer de saco con pantalón o de saco ¿Permiso? con este. ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Aló? No, no, está bien, está muy bien. Puede continuar. Ah, perdón, perdón.
Entonces, ahí vemos precisamente, eso es el tema de determinar el estilo, evaluar los guardarropas, obviamente tener en cuenta cuáles son, como les digo, los códigos de vestuario para relacionar todo este tipo de cosas. Entonces, fíjense que uno lo que tiene que hacer en este tema de lo que es el branding personal, de imagen de impacto, es precisamente saber uno cómo tiene uno que proyectarse y cómo uno tiene que interactuar de una manera elocuente y adecuada en diferentes situaciones. Entonces, básicamente, digamos que es eso y casi que esa partecita final, llamémoslo así, de hábitos exitosos, es un poco que nosotros tenemos que investigar hacia dónde vamos, en qué situación vamos a estar, en qué evento vamos a estar y de acuerdo a eso tengo que saber cómo debo comportarme, cómo debo casi que peinarme, cómo debo vestirme, cómo debo hablar. Todo ese tipo de cosas son importantes para tenerlas en cuenta. ¿Sí? Entonces ahí está en cuanto a esos hábitos. ¿Y qué nos llevamos? Básicamente en el tema de branding personal, pues aquí hay, llamémoslo así, una serie de vivencias en términos de todos estos lugares en donde uno interactúa o donde uno va a interactuar, porque antes de llegar a ese sitio, yo siempre recomiendo, por favor, investiguemos, por favor, leamos, por favor, veamos muchos videos en términos de cómo son ese tipo de cosas. Les cuento, por ejemplo, una anécdota que me pasó con alguien en la India. La gente cree que por el hecho de que nosotros estamos en otra cultura, yo puedo andar con unos shorts o con unos pantaloncitos muy cortos o con una blusa muy corta en la India. No, porque obviamente yo tengo que tener en cuenta cuál es el código de vestuario que se tiene que usar en la India o cuál es el código de vestuario que se tiene que usar en Dubái. Entonces, eso es importante. Entonces, antes de tomar una decisión en torno a el sitio, el lugar o las personas con las cuales nosotros vamos a interactuar, debemos conocer muy bien estas características y debemos conocer muy bien estas costumbres. Entonces, básicamente, pues digamos que es eso. Entonces, ahí están las vivencias, eh, los sucesos, el tema de lo que llamamos experiencias en términos de cómo nos vamos a proyectar y también el tema en relación con lo que son los recuerdos. Entonces, pues eso es el tema de el branding, que realmente es bien interesante, es bien valioso. Si nosotros, como se dice, nos ponemos muy investigativos en términos de, haciendo un resumen general de todo lo que hemos visto, cuáles son los colores que me quedan mejor a mí, cuáles son los tipos de prendas que me quedan mejor a mí, cómo debo yo hablar, cómo debo yo interactuar con las demás personas, pues obviamente que voy a ser muy exitoso y eso es lo que se busca aquí. Entonces, básicamente es ese tipo de elementos y de verdad que les agradezco muchísimo por esta oportunidad y pues espero que haya, como se dice, inquietudes en relación a este tipo de cosas. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Qué tal? Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema o algún punto en específico a la profesora Sí, Silvia, con gusto lo pueden hacer. o Una pregunta, comentario. una pregunta, Dale, ¿cómo Carlos Felipe. estás? Hola, Eric. Eric. Carlos, Sí, en este caso Carlos. quien está haciendo la pregunta es Carlos. Ah, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien. Sí,
No, no se podría tachar, por ejemplo, cuando usted habló de entre una cultura y otra, o entre clases sociales y otra, el tema de la imagen no podría utilizarse como excusa para generar algún tipo de discriminación. Por ejemplo, No, de la imagen, por ejemplo, qué sé yo, física, de vestimenta. Recuerdo que estaba con un amigo mío, ese amigo es vecino de una estación de gasolina donde hay un food shop. Entonces yo le sí, dije, vamos a entrar. Él es vecino de la gasolinería. Ellos lo vieron nacer, los dueños. Pero él estaba en pantaloncito corto, una camiseta, y en ese momento el food shop estaba lleno de ejecutivos. Y ellos no sí, lo dejaron de entrar a él porque como que alteraba la imagen ejecutiva del momento. sí, Yo me sentí mal y entendí que era una discriminación. Y él dijo, pero ustedes me conocen desde siempre. Y él dijo, sí, claro. pero hoy tú no puedes entrar de esa manera. Ve, cámbiate y ponte una ropa adecuada y vuelve a entrar. Eso sería una discriminación. O en un país, por ejemplo, en República Dominicana, eso, aunque se viera una discriminación, eso como que pasa por alto, pero en un país como Estados Unidos, ¿podría tener eso una repercusión inclusive hasta legal? Es una pregunta. Muy buena pregunta. No, mira, Carlos, lo que pasa es que fíjate lo que le dijeron a él. En ese momento ellos estaban en un evento y tenían su código de vestuario. Entonces, obviamente que uno tiene que respetar los códigos de vestuario, ¿sí? Entonces, pues, no, no porque ellos ya tienen, como se dice, sus, digámoslo, sus cláusulas y eso nos pasa, por ejemplo, en el tema de contratación también a veces en empresas. Mira que yo soy psicóloga y a mí a veces me pasa con el tema de selección de personal, que yo tengo gente muy buena, excelente, excelente. Y me dicen, no, pero acuérdate de los tatuajes. De una vez me dicen, no queremos gente con tatuajes, no queremos gente con barba. O sea, ellos de una vez ya colocan, como se dice, ese tipo de normatividades. Entonces, pues desafortunadamente no los puedo recibir. Cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes, me ha pasado que yo les digo, por ejemplo, me acuerdo de un chico que lo iba a entrar en unas prácticas de un banco y yo le dije al chico, le dije, mira, en ese banco el chico tenía una barba y le gustaba ponerse aretes. Yo le dije, en el banco, el código de vestuario del banco de una vez le dije, no admiten ni barba ni aretes. Yo te, dos cosas, o te vas a buscar otro banco, o si quieres ahí, ay, fuera eso tenía el pelo largo, ¿sí? Entonces yo le expliqué, le dije, mira, pasa esto. Entonces tú verás, ¿quieres estar allí o no? Y él lo hizo, hizo el cambio, ¿sí? Pero yo siempre les digo, si tú no te sientes bien con ese cambio, pues no lo hagas, ¿cierto? Porque ¿por qué lo va a hacer? Entonces yo le dije, ¿estás seguro? Me dijo, sí, yo quiero cambiar, yo quiero pasar ese banco porque es que ese banco es muy bueno, porque dan muy buenas, desde el punto de vista salarial. Entonces yo le dije, ah, bueno, adelante. Entonces él se quedó pues en el banco. Entonces uno ve, digamos, ese tipo de cosas. Sí, pasa que a veces uno ve determinados códigos de vestuario y determinadas cosas. Yo he tenido que entrenar, por ejemplo, personas que van a hacer presentaciones en congresos, inclusive en congresos que son llamémoslo, una vez estuvimos en un congreso en las Bahamas y les decía, cuando estemos haciendo las presentaciones aquí, pues estamos vestidos de una manera. Ya cuando termina el congreso, pues obviamente ya podemos estar con los con los chores pequeñitos, con, en fin, con otro tipo de atuendos. Pero cuando estemos ahí, sí tenemos que respetar los códigos de vestuario. Y muy buena tu pregunta, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguna persona más? Entonces, hay una gran diferencia entre prejuicios a discriminación, ¿no? En este caso. Sí, no, yo no diría que haya ni prejuicio ni nada. Lo que pasa es que se hacen, digamos, como una serie de normatividades en términos de eso. Y pues obviamente, pues digamos, se tienen que, pues uno, digamos,
uno les explica, por ejemplo, cuando uno está haciendo, digamos, con el proceso de selección que me ha tocado a mí, uno les explica a las personas, vea, llamémoslo así, qué va a pasar si asume, digamos, ese tipo de cosas en términos de quiere cambiar su atuendo o lo que sea. Pero pues yo no considero que sea ni prejuicio ni nada, sino que obviamente hay ciertas, digamos, normativas o ciertos códigos de vestuario o ciertas, digámoslo, normas que se tienen que cumplir. Básicamente es eso. Bueno, en este caso, si no hay más preguntas que hacer, muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy participaron en este webinar. Y bueno, damos por finalizado la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, Muchísimas señora Silvia. gracias. No, Muchas muchísimas gracias a usted gracias. por la información. Sí, Bueno, le escucho. no, que muchísimas gracias entonces, que estén muy bien, en muchos éxitos y como yo siempre digo, saludos de bienestar, que estén muy bien. Y bueno, entonces ahí seguimos, como se dice, cualquier, para a sus órdenes, para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Genial.